Todo sube o baja por el liderazgo. Si tienes éxito, buen liderazgo. Si no tienes éxito, mal liderazgo. Según lo expresa el señor John C. Maxwell en sus libros sobre liderazgo. También dice que si nosotros creemos que somos líderes, pero nadie nos sigue, es que solamente estamos dando un paseo por el parque. Emprendedores, espero se encuentren muy bien y hayan pasado una excelente semana y estemos listas para una semana primero Dios. Pues gracias, aquí estamos para compartir un tema más, un video más, que espero sea de gran ayuda o de gran valor para ti, así como lo es para mí al compartirlo. Y bien, continuando con el tema del triángulo DI de los negocios, ¿sí? De los empresarios, el triángulo DI es la D de dueños y la I de inversionistas. Dice el señor Robert Kiyosaki que cuando se trata de emprender, de crear empresa, lo más importante que el dinero es el equipo del empresario. Y no se puede formar un equipo si no hay liderazgo. Lo primero de todo, hablaba la semana pasada, lo primero de todo, la base de todo es tener una fuerte misión. Porque la misión va a atraer. Pero el segundo pilar, lo que va a construir la estructura principal es la misión, el liderazgo y el equipo. Entonces, si hay liderazgo, va a haber equipo. Si no hay liderazgo, no va a haber equipo. Entonces, eso es lo más importante. Y a través de la historia han existido diferentes tipos de liderazgo y han funcionado, pues sí, por algún tiempo. Ha funcionado el liderazgo de dictadura, ha funcionado, sí, en algún tiempo funcionó. El liderazgo militar funciona, sí, sí funciona y sigue funcionando, sí. Pero ¿qué tipo de liderazgo se requiere para nosotros poder construir una empresa? Se requiere el tipo de liderazgo que el señor John C. Maxwell menciona aquí en uno de sus libros que se llama Desarrolle a los líderes que están alrededor de usted, ¿sí? Desarrolle a los líderes que están alrededor de usted. Ese es el liderazgo que funciona. Esa es la mentalidad que uno debe de tener si uno quiere construir una empresa, si uno quiere desarrollar una estructura empresarial que trascienda, ¿sí? Desarrollar a los líderes. Detrás de cada líder hay otro líder. Todos los grandes líderes, llámese el señor Elon Musk, el señor Jeff Bezos, el señor Carlos Slim, todas estas personas tuvieron a alguien que les apoyaron y todavía siguen teniendo sus mentores. Entonces, sí es un hecho que el liderazgo, o sea, nosotros todos los seres humanos somos líderes por naturaleza. Se dice que para poder nacer, para que pudiéramos haber nacido, tuvimos una competencia con millones y millones de espermas y solamente una fue la ganadora. Entonces, todos somos líderes por naturaleza. No creamos que unos son líderes y otros tienen que ser seguidores. Sin embargo, para convertirte en un buen líder, también tienes que tener a quien seguir. Porque si tú eres una persona que ya se crea un producto terminado, pues entonces ya terminaste, ya llegaste y ya no tienes razón de seguir existiendo en este mundo. Entonces, para convertirte en un buen líder, tienes que seguir a otros líderes. Entonces, ¿cuál es el liderazgo que va a ayudarte, que va a ayudarnos a crear la estructura adecuada que inspira a las personas del equipo, que atraiga a las personas? Un liderazgo que inspire. Hay otro tipo de liderazgo del cual pues muchas veces no nos atrevemos a emular porque es un tipo de liderazgo el más congruente, el líder más grande de todos los tiempos, Jesús, de todos los tiempos y de los tiempos que vienen. Entonces, el mejor tipo de liderazgo es aquel que se basa en el servicio, porque es un liderazgo que se basa en la otra persona, que se basa en alegrarse de servir a los demás y que se basa en que la otra persona sea la que brille. El mejor liderazgo es el que surge derivado del amor. Y existe un ciclo de liderazgo, pero muchas veces no lo entendemos. En nuestra cultura latina existe un tipo de liderazgo que se basa mucho en el reconocimiento, en el poder, en los aplausos, y se trabaja mucho el tema del conocimiento. Se dice que como es adentro, es afuera. Un árbol, entre más grande y frondoso es porque tiene unas raíces mucho más profundas y mucho más fuertes. Entonces, entender el liderazgo correcto, entender el ciclo de liderazgo nos ayuda a desarrollar la estructura, a desarrollar las empresas que trasciendan. Uno de los más grandes líderes empresariales de aquí de México, el señor Carlos Slim, él entiende muy bien el liderazgo y cuando a él le preguntan,
sobre su riqueza, sobre cuando lo entrevistan porque está en el top de la lista del Fortune de los más ricos del mundo o el más rico del país. Él dice que no es dueño de nada, es una persona que es una administradora. Una persona que quiera desarrollar liderazgo debe de entender y de asimilar que no es dueño del equipo, que no es dueño de nada, que no es dueño de la empresa. Y es una persona que una de las cualidades es la gratitud, porque entiende que no puede existir el líder si no existen los seguidores. No puede existir el líder si no existe el equipo. Y uno se complementa al otro y uno existe gracias al otro. Y estamos aquí para servir. También esa es otra. Jesús le preguntaban que quién iba a ser la mejor líder en el reino de los cielos, y él decía que la persona que más sirviera a sus hermanos, esa iba a ser la persona con mayor preferencia, por así decirlo, o el preferido. Pero, bueno, Dios no tiene favoritos. Entonces, liderazgo, el liderazgo que inspire. Una persona, se requiere un poquito de todo, se requiere que uno, como Jesús, que él iba adelante, él sanaba a los enfermos, él curaba a los enfermos y sanaba a las personas y sacaba a los demonios. Nosotros, para convertirnos en líderes, debemos de también poder estar dispuestos a poner el ejemplo. No tenemos que ser expertos en nada, como dice el señor Robert Kiyosaki, que una persona, un líder, no tiene que ser un experto, pero sí tiene que ser un conocedor de todas las áreas que componen la empresa. Uno de los grandes líderes del siglo pasado era el señor Andrew Carnegie, empresario del acero, y él decía que a él le gustaba rodearse de personas más inteligentes que él, y para su tumba, en su epitafio, quería que pusieran: yace aquí una persona que supo rodearse de personas más inteligentes que él. Ralph Waldo Emerson también decía, bueno, se escribe aquí en este libro, también decía que toda persona, él decía, toda persona es superior a mí en algún sentido, y en ese sentido yo puedo aprender de él. Entonces, un líder debe ser una persona humilde, y para poder ser una persona humilde, debe uno de trabajar la parte interior y la parte espiritual. Los líderes más grandes del mundo, ponía por ejemplo a Jesús, él es el más grande del mundo, son personas fuertemente espirituales. No necesariamente religiosas, pero sí tienen un fuerte espíritu de lucha. Bueno, tienen la misión, hablaba la semana pasada, entienden la misión, y eso es más importante que ellos mismos. Para convertirte en un líder de líderes, tienes que tú hacerte a un lado y alegrarte por el éxito de tu gente, que sean otros los que brillan. Porque si permites que tu ego se ponga enfrente de ti, ya dejas de ser líder, porque tú vas a ser la persona que quiere los aplausos, que quiere los reconocimientos, que quiere las entrevistas en las redes sociales, que quieres estar en las revistas de negocios, que quieres estar en los medios todo el tiempo. Y cuando uno se deja llevar por eso, entonces empieza uno a ir para abajo. Ahí se acaba el liderazgo. El liderazgo, una de las cualidades que tiene el líder es que tiene que estar dispuesto a aprender todo el tiempo. En un mundo tan cambiante como hoy en día, se requiere aprender todos los días. Así como el éxito del liderazgo se gana todos los días. El liderazgo no necesita título. El liderazgo es un actuar todos los días. Una de las personas de mayor liderazgo del siglo pasado también, el señor Henry Ford, que menciona aquí Napoleón Hill en su libro Piensa y hágase rico, se le conocía como una persona que tomaba decisiones rápidas y las cambiaba, si era necesario, lentamente. Pero hoy en día también es necesario tomar decisiones rápidas, y si es necesario cambiarlas también, porque el tiempo nos arrastra, el tiempo nos come, ¿sí? El tiempo puede ser nuestro mejor aliado, o es el destructor de todo. Entonces, le costó mucho tiempo el mantener una decisión, porque sus clientes, al señor Henry Ford, le pedían que cambiara su modelo de coches, y él seguía manteniendo su mismo modelo T. Muy funcional, muy fuerte, pero las personas ya querían cosas diferentes. Entonces, debemos de estar dispuestos a impulsar a otras personas. Muchas veces vemos a ese señor Elon Musk, a ese señor Steve Jobs, a ese señor Mark Zuckerberg, vemos a un presidente de un país, vemos a un gran empresario, y los vemos a ellos como los líderes, pero hay personas que están atrás de ellos que son los que le están impulsando. Un líder es una persona agradecida. Demos gracias a todas las personas que están con nosotros impulsándonos, porque sin ellos no estaríamos donde estamos. Estas personas están donde están porque tuvieron las condiciones que les ayudaron a tener un buen comienzo. No les regalaron nada, pero
pero sí tuvieron una base, ¿sí? Unas circunstancias que fue el impulso para que entonces se encaminaran y fueran, como hablando del señor Elon Musk, como un cohete que se va a lanzar al espacio. Entonces, el liderazgo es humilde, el liderazgo entiende que lo más importante son los demás. Y hablando del tema espiritual, en este libro, que no es un libro de liderazgo, pero describe lo que es ser un líder que no le interesa el título, que no le interesa el reconocimiento, que le interesa más la empresa. Un líder piensa en nosotros, no piensa en él, piensa en nosotros, o sea, piensa en todo el equipo, piensa en toda la empresa. Entonces, dice aquí, dice, por eso el sabio practica la no acción y enseña sin hablar, enseña con el ejemplo. Permite que todos los seres se acerquen a él y no los rechaza, ni les niega su ayuda. Ese es un verdadero líder. No utiliza las jerarquías para decir, acércate con el de abajo para que te ayude porque yo nada más atiendo en el nivel más alto. Entonces dice, por eso el sabio practica la no acción y enseña sin hablar. Permite que todos los seres se acerquen a él y no los rechaza ni les niega su ayuda. Crea, pero no posee. Realiza, pero no se apropia de nada. Es todo. O sea, una empresa es de todos los colaboradores, no es del dueño. Es de los accionistas, pero es de todos los colaboradores. No pueden existir unos sin los otros. Dice, una vez concluida su obra, no se la atribuye ni reclama mérito alguno. Y precisamente por no aferrarse a ella, es por eso que su obra prospera, por no aferrarse a ella. Si entendiéramos que esta vida es muy temporal, entonces empezaríamos a actuar de manera muy diferente. Hay una historia del señor Henry Ford. Él necesitaba contratar a un directivo para un puesto importante dentro de su empresa y ya tenía a los dos mejores candidatos y para seleccionarlo los invita a comer a ambos. Y durante la comida hablan de todo, menos de autos, menos de ingeniería, menos del trabajo. Cuando terminan la comida, a uno de ellos le dice, estás contratado. Y al otro de ellos le dice, lo siento, pero no vamos a poder trabajar contigo. La persona que no es contratada le dice, con toda la humildad, le pregunta, señor Ford, pero si no hablamos ni de coches, ni de ingeniería, ni de trabajo, ¿por qué no me contrata? ¿Por qué no me da una oportunidad? El señor Henry Ford le dice, mira, durante la comida vi que tú, cuando te trajeron tu carne, tú le pusiste sal y luego la comiste. En cambio, tu compañero primero la probó y luego le puso sal. Me gustan las personas que prueban y luego hacen cambios. Otra cosa que observé es que durante toda la comida, tu compañero fue muy amable con los meseros diciendo por favor y gracias. En cambio, tú solamente fuiste amable cuando te dirigiste hacia mí. Tú te enfocaste en la jerarquía y tu compañero se enfocó en las personas. Yo quiero una persona como líder de la empresa que se enfoque y que le interesen las personas. Ese es un verdadero líder, que es una persona humilde que puede valorar a todas las personas dentro de su equipo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay esta historia muy interesante de que le entrevistan al fundador de Dubái y le preguntan sobre la historia de su país. Este señor entiende muy bien el liderazgo, pero muchas veces no lo entendemos y por eso las culturas crecen, los países crecen y luego crecen y luego decrecen, no se sostienen porque no entendemos, y así con un país, así con una empresa, así con una familia, así con todo. Cuando no entendemos esto, entonces vamos a estar repitiendo, vamos a estar en un círculo vicioso todo el tiempo. Entonces le preguntaron al señor, al fundador de Dubái, sobre la historia de su país y él respondió esto. Dice, mi abuelo andaba en camello, mi padre andaba en camello, yo ando en Mercedes-Benz, mi hijo anda en Land Rover, mi nieto va a andar en Land Rover, pero mi bisnieto va a andar en camello. Le preguntan, ¿por qué es así? Dice, mira, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. No te enfoques en crear tiempos fáciles, enfócate en crear personas fuertes. Si nosotros nos enfocamos en crear tiempos fáciles, en darles todo a nuestros hijos, a nuestros empleados, si les damos todo sin la enseñanza, sin los valores,
Sin la fortaleza, sin todo lo que hace que una persona se sostenga a través del tiempo, que una familia, que una organización de cualquier índole se sostenga, necesita esos valores. Si nos enfocamos en darles todo sin enseñar los valores, estamos creando personas débiles que van a crear tiempos difíciles, y todo el tiempo va a haber tiempos difíciles si no nos enfocamos en ser personas fuertes. Es una gran lección. Personas fuertes crean tiempos difíciles, personas fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean personas débiles. ¿Qué quieres tú para tu empresa? ¿Quieres una empresa fuerte? Enfócate en crear personas fuertes, no en crear las condiciones fáciles, porque si no vas a tener personas débiles. Te deseo que tengas mucho éxito y que decidas emprender tu propio camino de desarrollo personal y espiritual para que seas un líder, una líder fuerte que trascienda su familia, que trascienda su empresa y que trascendamos en este mundo. Espero vernos en una próxima ocasión. Primero Dios. Hasta la próxima.